Muy bien, estamos aprendiendo estos miércoles sobre ser para hacer, ¿verdad? Es importante que dentro del reino de Dios, como sus hijos, como sus siervos, tengamos bien claro qué somos y quién somos antes de ponernos a hacer nada. Entonces hemos hablado del proceso de ser, el proceso de ser, ¿os acordáis, verdad? Hemos hablado también del éxito de ser. ¿Cuál es el éxito de ser? Pero es importante que nos detengamos ahora en algo que he titulado el enemigo de ser. Puedes decir al de al lado, hay un enemigo de mi ser. El enemigo del ser. Esta mañana estaba teniendo una conversación interesante con uno de mis hijos. A veces a los hijos, sobre todo cuando están en una edad de adolescencia, les cuesta mucho entender que un padre, cuando lo está disciplinando, es porque lo ama, porque quiere lo mejor para él, porque quiere el bienestar de su vida, quiere el bienestar de su propósito, el bienestar de su futuro y por ende también el bienestar de toda la casa. Que el proyecto como familia, porque cada familia es un proyecto de Dios, ¿sabías eso? Que el proyecto como familia llegue al fin, al buen fin. Y los hijos son parte, igual que aquí los hijos somos parte de esta casa espiritual, de esta familia espiritual, y esta familia espiritual es un proyecto de Dios. Entonces, para que vayamos hacia el proyecto de Dios, tenemos que enfocarnos primeramente en cuál es el propósito que Dios tiene con nuestra vida y juntos, padres, hijos, caminar hacia ello en unidad. ¿Entendemos, verdad? Y dentro de eso a veces los padres pues tenemos que enseñar a nuestros hijos. O sea, yo sería un mal padre si veo a mi hijo tomar un camino que le va a llevar a un precipicio y soy un indolente, miro hacia otro lado y digo, bueno, pues ya se caerá y si se levanta, que se levante, aprenderá. Pues muchas veces sí, muchas veces no puedes evitar porque hay un componente en los hijos y es la rebeldía. Hay una edad donde nos creemos dueños de nuestro destino, donde nos creemos incluso que somos más sabios que nuestros padres. Esa edad se pasa, se llama adolescencia. Y también hay adolescencia espiritual. El problema es cuando hoy día hay una cosa que se ha perpetuado también en la sociedad y es esta generación nini, que son adolescentes con 35 y con 40 años, ¿no? Y a veces pasa también en la iglesia que hay personas, hombres y mujeres, que deberían tener una madurez espiritual, pero que siguen en una adolescencia, ¿no? Y hay quizá una rebeldía, o incluso pensarse que saben más que los padres. Entonces, eso es algo que destruye el proyecto. Igual que destruye el proyecto de familia en un hogar, destruye el proyecto porque crea división. La rebeldía, di conmigo, la rebeldía siempre trae división. Y para poder ir hacia el proyecto común que esta casa espiritual tiene, no puede haber ni rebeldía ni división. Y Dios actúa, porque Dios es un Dios de orden, actúa a través de la autoridad. Él es autoridad y Él delega autoridad. Y si nosotros no sabemos caminar bajo autoridad, difícilmente vamos a lograr el fin. Porque si mis hijos en mi casa no se someten a mi autoridad, va a ser un desastre. El proyecto como familia va a fracasar. Y es difícil a un padre tener que sentar a un hijo y decirle las verdades, porque a un adolescente rebelde le cuesta mucho escuchar la verdad. Sobre todo cuando se pone, no quiero que me digas nada. No quiero, porque sabe que le estoy diciendo la verdad. Y es una edad difícil. Se nota que soy padre de un adolescente, de dos adolescentes, ¿verdad? Pero bueno, dentro de lo que cabe, están pasando su proceso y no son malos críos. Igual que llevándolo al ámbito de la iglesia, dentro de lo que cabe sé que no soy malos críos, ¿no? Como padre de esta casa. Así que merece la pena, dile que te salga, merece la pena esforzarse, trabajar, enseñar. Yo me siento dichoso, feliz, bienaventurado de poder enseñar en esta casa donde hay hijos verdaderamente de la casa y que quieren llegar a ese propósito que tenemos como familia espiritual en esta tierra de águilas. Amén. Pero por eso es importante que descubramos el enemigo del ser. Del ser, no, el enemigo del ser. Y para ello quiero centrarme en alguien
que es un ejemplo para nosotros. Este ser es un ejemplo del que debemos aprender. No me gusta mucho hablar de él, pero es Satanás, el diablo. Y vamos a leer, vamos a aprender ahí en Ezequiel y en Isaías. Ezequiel 28, vamos a aprender de la rebelión del diablo, para poder entender quién es o qué son aquellas cosas que pueden ser enemigos de ser, ¿no? Dice Ezequiel 28, voy a centrarme en el verso 19, aunque luego vamos a leer el contexto. Dice el verso 19 de Ezequiel 28, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Para siempre dejarás de ser. ¿Qué le pasó al diablo? Que para siempre dejó de ser. Claro, esta declaración de parte de Dios al rey de Tiro es una declaración en un tiempo en el que Ezequiel le profetiza al rey de Tiro, pero todos los estudiosos y eruditos de la Biblia, en todos los comentarios bíblicos, y todos sabemos y nos han predicado un montón de veces, que están todos de acuerdo en que se refiere también a Lucifer, ese querubín protector, un querubín protector que era el mejor de todos y que estaba creado para ministrar a Dios, pero que perdió su ser, perdió su esencia, porque se halló algo increíble. Siempre me voy a devanar los sesos para poder entender cómo en ese contexto y en ese lugar pudo albergar este ser, Lucifer, iniquidad dentro de él. Di conmigo, iniquidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? A mí esto me pone en guardia. O sea, si Lucifer, en un estado perfecto de adoración a Dios, en un lugar como el cielo, llegó a albergar iniquidad en su corazón, eso me pone a mí en alerta para saber que el hecho de ser creado por Dios, el hecho aún de estar en un contexto cristiano, estar en la iglesia, estar rodeado del ambiente de su gloria, no es garantía de que quizá permanezcamos. Por eso debemos aprender de lo que le sucedió a Lucifer para que no dejemos de ser. Amén. Aquí no podemos dejar de ser lo que Dios nos ha llamado a ser. Dice la Escritura, que hemos leído ese versículo, el 19, dice, y para siempre dejarás de ser. ¿Qué significa dejar de ser? Pues que perdió su esencia para siempre. Perdió eso para lo cual fue creado. Y esa es una de las obras del enemigo. El enemigo quiere torcer todo lo que Dios ha creado, para que todo lo que Dios ha creado deje de ser. ¿Cómo lo hace? Intentando desvirtuarlo y hacer que funcione de otra manera. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, la sexualidad. La sexualidad es algo que Dios ha creado y que el enemigo ha desvirtuado para que deje de ser lo que es y se convierta en otra cosa. Y así con todas las cosas, esa es su obra. Él siempre, igual que él se desfiguró, igual que él dejó de ser, intenta que todo lo que Dios crea con un propósito y para que sea una cosa, deje de cumplir ese propósito y deje de ser esa cosa para la que Dios la creó. Y quiero dar algunas características de lo que vamos a llamar el síndrome de Lucifer. El síndrome de Lucifer. ¿Para qué? Para que podamos aprender del error de Lucifer y para que podamos entender por qué Lucifer es el enemigo de nuestras almas, el adversario, el padre de mentira, el que vive para matar, para robar, para hurtar, para destruir todo cuanto existe. Y con la sabiduría de Dios, yo quiero que podamos desenmascararlo como hijos de Dios y deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos llamados a hacer. Deshacer las obras del diablo. Dice primera de Juan 3:8 que el que practica el pecado es el diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y nosotros estamos tomando el legado de Cristo Jesús y estamos haciendo las obras que Él nos encomendó hacer y dentro de esas obras son las mismas que Él. Nosotros estamos llamados a deshacer las obras del diablo. Amén. Ahora, Lucifer, la palabra Lucifer significa ángel de luz. Ángel de luz. A pesar de tener luz, era el más hermoso de todos los querubines, de todos los ángeles, pero a pesar de tener luz, permitió que entraran tinieblas en su interior.
Por supuesto, yo hoy no quiero hacer aquí demonología, sino lo que quiero es que nosotros conozcamos la verdad para que la verdad nos haga libres. Amén. Cuanto más nos acercamos a la luz de Dios, o sea, a la luz verdadera, más nos vamos a dar cuenta y vamos a reconocer las luces que son falsas, las luces que son de este mundo, las luces que son artificiales, esas luces que vienen a confundirnos. Cuanto más nos acercamos a la luz de Dios, más vamos a poder descubrir las luces que no son de Dios. Os he contado ya alguna vez la historia, ¿no?, de cómo mi padre me enseñó una lección muy grande cuando él contaba los billetes. Estaba contando los billetes y él hacía así. Empezaba a contar los billetes y entonces hacía, paraba y dice, uy, sacaba y dice, este es falso. Yo me miraba, digo, wow, papá, ¿cómo sabe los que son falsos? Siempre los acierta, ¿no? Y yo recuerdo que algunos comerciales de mi padre cogían berrinches. Oh, es que no puede ser. Luego iban al banco y efectivamente eran falsos. Porque cuando cobraban, no sé si os ha pasado a vosotros, Toñi, que os han metido algún billete falso, ¿no? También cuando cobráis. Pues mi padre descubrió el billete falso. Yo le dije una vez, papá, ¿cómo puede ser que sepas cómo son todos los billetes falsos? Y dice, no, hijo, no sé cómo son cada billete falso. Lo que me he preocupado es de estudiar bien cómo es el verdadero. O sea, lo que sí sé es cómo es el verdadero. Por eso sé, cuando uno es falso, sé que es falso. Porque falsos puede haber de muchas formas, ¿no? Pues esto es igual. Cuanto más conocemos la luz de Dios, menos nos engañan las luces. O sea, lo que tenemos que preocuparnos, a veces estamos muy preocupados en intentar conocer todas las mentiras que hay. No, acércate a la verdad. Conoce la verdad y no te vas a tener que preocupar por las demás mentiras. Conoce bien la luz y no vas a tener que estar preocupado por la luz del mundo o por otras luces. Dice el Salmo 36:9 que en su luz vemos la luz. En su luz vemos la luz. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto más cerca estoy de la luz de Cristo, menos engañado soy. Más luz tengo. Así que dice también Pablo en 2 Corintios 2:11 que no debemos ignorar cómo opera el enemigo. Mira el que tienes al lado. No podemos ser ignorantes de cómo opera el enemigo. Dice, para que Satanás, ¿qué? No gane ventaja alguna sobre nosotros. No puede darle ventaja a nuestro enemigo. Pues no ignoramos, dice Pablo, sus maquinaciones. O sea, el diablo maquina. Es muy relevante que la Escritura haya registrado las causas de la caída de Lucifer. Y vamos a verlas ahora. ¿Puedes decirle al de al lado una cosa? ¿Tú repites conmigo? Díselo así, míralo. Dile, una persona sabia no es solo la que sabe mucho, sino la que aprende de los errores ajenos y no los repite. O sea, que una persona no es alguien que sabe mucho, que ha leído mucho, que sabe mucho de la Biblia, que sabe mucho de todo. Sino una persona sabia es alguien que aprende de los errores de los demás y que no los repite. Por eso nosotros tenemos que aprender de los errores de Satanás para no repetirlos. Y ahí en el texto de Ezequiel se mencionan 3 causas. Voy a centrarme en estas 3 causas de la caída de Lucifer y debemos prestar atención para que esto no esté en nuestro interior y podamos permanecer siendo lo que Dios nos creó para ser. Aleluya. Dice Ezequiel, vamos a leer el texto. Ezequiel 28, hemos leído el versículo 19, pero vamos a leer el 14, 15, 16, 17 y 18. Dice, tú, dice el verso 14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Terrible, ¿verdad? Y dice el 19, todos los que te conocieron
de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ahora, vamos a ver las tres causas, tres motivos muy importantes que se reflejan aquí en este texto que hemos leído. Número uno, la multitud de tus contrataciones. ¿Cómo es esto, no? Una vez me preguntó un joven, ¿qué quiere decir esto, pastor? ¿Que el diablo estaba haciendo contratos? Y digo, sí, de Movistar. Multitud de contrataciones. En otra versión dice multitud de tu comercio injusto. Oye, comercio injusto. ¿Qué es esto de comercio injusto? No sabemos exactamente qué tipo quizá de contrataciones o de comercio estaba haciendo Satanás, pero más allá del hecho en sí, todo esto habla de la motivación del corazón. De la motivación del corazón. O sea, yo creo que Satanás, con todos los dones y atributos que Dios le había dado, comenzó a trabajar, a ponerlo en marcha de una manera ilícita, con una motivación no correcta, con la motivación de un corazón que no estaba como tenía que estar. Hay muchas formas de comerciar con lo que Dios nos ha dado, porque Él nos ha dado vida, Él nos ha dado dones, nos ha dado talento, nos ha dado tiempo, nos da recursos, y cuando nosotros malgastamos esa herencia, porque esa es nuestra herencia, esa herencia que Él nos ha dado, hacemos un comercio injusto. Si yo estoy malgastando mi tiempo, si yo malgasto mis talentos, si yo malgasto mi vida, si yo malgasto mis dones, cuando yo estoy haciendo eso, lo que estoy haciendo es comerciar injustamente. O sea, estoy siendo alguien que no está cumpliendo con lo que Dios quiere que yo sea. También cuando, por ejemplo, creamos una estructura, ya sea para la vida, por ejemplo, cuando creamos un matrimonio o cuando creamos una familia o un ministerio que Dios nunca nos pidió. Nos casamos quizá con la persona equivocada, nos casamos con quien no teníamos que casarnos, tomamos decisiones en nuestra vida que nos han metido, nos han llevado a un panorama quizá que es el que estamos ahora. Por eso tenemos que dar mucho cuidado cuando tomamos ciertas decisiones en nuestra vida, porque el tiempo, las decisiones, todo, la vida, es un talento, es un regalo que Dios te ha dado para que tú comercies bien con Él, para que tus contrataciones sean justas. Amén. O sea, la vida está para que tú la inviertas y tienes que saber invertirla para aquel que te creó. Tienes que saber. Y uno de los enemigos de ser es este. Uno de los enemigos de ser es esa idea de que yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida y que no voy a cosechar las consecuencias de tomar ciertas decisiones en mi vida. Yo hago lo que quiero con mis talentos, yo hago lo que quiero con mis dones, yo hago lo que quiero con mi vida, yo hago lo que quiero con mi tiempo. Pues no, pues si haces lo que quieres con tu vida, con tu tiempo y con todo eso, vas a cosechar. Y vas a estar cayendo en el mismo error que cayó Lucifer. Amén. Así que, poco amén, escucho. Que Dios nunca nos pille en esta falta, ¿verdad? Que Él pueda ver en nosotros que estamos invirtiendo bien todas las cosas que Él nos ha dado. También, por ejemplo, cuando estamos viviendo de alguna manera fuera de su voluntad, estamos haciendo un mal comercio con nuestra vida. Ahora, que podamos meditar en nuestro interior en este momento si estamos siendo fieles a Dios con lo que Él nos ha dado. Amén. Tenemos que meditar esto. Pero no solamente tú. Esto tengo que meditarlo yo todos los días de mi vida, cada vez que me levanto. Preguntarme a mí mismo si estoy poniendo precio a lo que Él me dio por gracia. Si estoy quizá vendiendo mis convicciones a cambio de un salario, o a cambio de cualquier otra cosa, o a cambio de, si estoy en una relación tóxica, a cambio de una seguridad. Si estoy vendiendo mis convicciones o negociando mi ética o prostituyendo todos mis talentos por ahí, usándolos, mal usados, sin hacerlos o usarlos para lo que nací para ser. Y esas son cosas que yo tengo que preguntarme cada día. Sé que suena fuerte esto. Suena fuerte. Pero es necesario.
Es necesario que yo me confronte con la realidad para que no haya una apertura, para que la iniquidad que viene a través del comercio injusto entre en mi corazón. ¿Sabes? Como he dicho siempre, Dios no tiene problema con el comercio en sí. Él no tiene problema. Jesús, en una de sus parábolas, y aprendimos hace poco en Mateo 25, nos habla de multiplicar nuestros talentos. Él quiere que comerciemos con nuestros talentos. Él no quiere que los guardemos y los enterremos, pero Él quiere que nosotros los utilicemos dentro de un comercio justo, dentro de su voluntad, dentro de la obediencia que tenemos que llevar en nuestro corazón, la obediencia que le tenemos que profesar a Él. Y también ser buenos administradores de las cosas materiales, por supuesto. Dice que si cuidamos las cosas materiales, también seremos capaces de cuidar las riquezas espirituales. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Amén. Así que el problema es cuando, por ejemplo, entramos en un pensamiento maquiavélico de que el fin, como dije hace poquito, un domingo, el fin justifica los medios, cuando en nombre de mi multiplicación o de mi éxito y de la prosperidad comenzamos a negociar todos los medios posibles, sean lícitos o no sean lícitos, sean justos o no sean injustos, o sean injustos. El problema es cuando ya entramos dentro de aquí vale todo, el fin justifica los medios para lograr lo que queremos. Y el error principal de esta primera causa es que Lucifer quiso tener más de lo que Dios entendía que debía tener. Un problema. Esta es una trampa. Lucifer llegó a pensar que él merecía más de lo que Dios quería o entendía que debía tener. Si nuestra alma, escucha bien esto, nunca se satisface, vamos a estar negociando para tener más constantemente. Así es el hombre. Si no llenamos nuestra alma, ese huequito que hay dentro de ti, que es un devorador de todo, si no lo llenas con Dios, siempre vas a necesitar la necesidad de más lo que sea, de más economía, de más fama, de más ambición, de más. ¿Por qué? Porque nunca te satisface nada. Ahora, si Dios es tu satisfacción, si nuestra alma nunca está insatisfecha porque está llena de Dios, vas a prosperar en tu camino y vas a estar dentro del propósito de Dios y no vas a caer en esta trampa. Un alma satisfecha por la presencia de Dios se vuelve incorruptible. Amén. Y necesitamos encontrar esa plenitud en Cristo. Que Él sea realmente nuestra delicia, que Él sea realmente nuestra plenitud. Y plenitud no significa tener todo lo que queremos, sino la convicción de que no nos hace falta nada fuera de Él. Pablo nos habla del contentamiento. ¿Lo has oído ese versículo, verdad? Él nos habla del contentamiento y Pablo aprendió a estar satisfecho cualquiera que fuera su situación. No tiene que ver con conformismo. El estar contento no tiene que ver con que nos conformemos. Tiene que haber en nosotros el deseo de multiplicar lo que Dios nos ha dado, de ir a más, salir de mentalidades que limitan a Dios en nuestra vida. Pero tenemos que aprender a vivir en contentamiento, no conformismo. Di conmigo, no conformismo, pero sí contentamiento. O sea, ¿qué es el contentamiento? Es estar saciado por Dios para tener lo que Él quiere que tengamos en cada etapa de nuestra vida. Muchas veces, en lugar de estar en contentamiento e inconformismo, ¿qué quiere decir inconformismo? Inconformismo es que yo estoy en una etapa de mi vida, imagínate, yo estoy en sexto, ¿cómo es ahora? Cuarto de la ESO. Ok, y estoy cursando cuarto de la ESO. Y yo tengo que estar contento en ese curso. Pero al mismo tiempo tengo que estar con el inconformismo de que tengo que ir a bachiller y que tengo que hacer los 2 años de bachiller y que tengo que sacarme mi carrera. Pero mientras que estoy en esta etapa, no estoy anhelando lo que aún no debo de anhelar, sino estoy centrado en lo que Dios tiene en este momento en mi vida. ¿Entiendes? ¿Me sigue? Y muchas veces dentro de la iglesia nos pasa que entramos en un descontento porque queremos más de lo que nos corresponde en el curso en que estamos o en la edad espiritual en la que estamos. Por ejemplo,
A mí me pasó. Hubo un momento en que yo era un problema para mi pastor. Era un problema para mi pastor porque yo estaba en sexto, en cuarto, pero yo quería estar ya en bachiller. Entonces estaba siempre como con un descontento, como una frustración, que no era inconformismo, sino que era una frustración. ¿Por qué? Porque quería estar donde aún no me correspondía estar. Y yo tengo que aprender a vivir en contentamiento. En cada área de mi formación, de mi caminar con Dios, yo tengo que vivir en contentamiento. Amén. El Padre nos prometió darnos aquello que necesitamos, no lo que queremos. Esto es importante. Como padres, ¿verdad? Muchas veces no le damos a nuestros hijos lo que quieren, le damos lo que necesitan. Y Dios hace exactamente lo mismo con nosotros. El Padre no nos prometió darnos todo lo que queremos, sino suplir realmente lo que necesitamos. Y ahí está el texto de Filipenses 4:11, célebre texto de Pablo a los filipenses. Dice el verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo, dice todo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando encontramos satisfacción en su presencia, comenzamos a vivir contentos con lo que tenemos y descubrimos el placer de que en el reino de Dios es mejor dar que recibir. Amén. Ya dejamos de tener ese inconformismo, que no es un inconformismo sano, sino que es un descontento, una queja en nuestra vida constantemente, ¿no? Ay, ¿por qué? Y aquel, y yo. ¿No? A mí me pasaba algo así. Ahora, segundo que vemos que le sucedió a Lucifer, se enalteció su corazón. Se enalteció su corazón. Y eso tiene que ver con el orgullo y con la soberbia. El orgullo, la soberbia, el creernos más de lo que somos, en realidad es fruto de la seguridad interna. O mejor dicho, de inseguridad. Cuando alguien es inseguro de quién es, cuando alguien no tiene claro su identidad, cuando se siente inseguro, normalmente suele reaccionar con orgullo, con soberbia y se cree más de lo que realmente es. Un orgulloso quiere siempre mostrar de alguna manera lo que tiene y lo que sabe para sentirse alguien. O sea, realmente en la práctica no sabe y tampoco disfruta de quién es. Por eso tiene que estar aparentando constantemente. Necesita aparentar más de lo que es y cree que es más de lo que es. Lucifer era un ser perfecto. Era el más perfecto de todos. Pero dice la Escritura que se enalteció a causa de su hermosura. O sea, no se dio cuenta que su belleza no era una belleza propia de él, sino que su belleza era consecuencia de estar cerca del brillo y de la gloria de Dios. O sea, el día que perdió el acceso a ese brillo, se volvió, dice, que un espanto y dejó de ser. Ahora, somos lo que somos por la gracia de Dios. Esto es algo que sabemos, ¿verdad? Y esta debe ser una marca indeleble en nuestro corazón. No debemos sentirnos importantes por lo que tenemos, no debemos sentirnos importantes por nuestro cargo, por lo que hacemos dentro de la iglesia, sino que nuestro deleite tiene que ser estar o ser, mejor dicho, conforme a la imagen y semejanza de Dios. Ser lo que Dios quiere que seamos, no más ni menos. Que nuestro corazón esté ahí, en el trono de la gracia, y que nunca nos apartemos de su realidad, de su belleza, de su gloria, que es la que nos transforma a su imagen, como en un espejo, dice la palabra, ¿verdad? Ahora, el error principal aquí es querer ser más de lo que Dios determinó que tenemos que ser. Y es interesante porque Lucifer quería ser más que Dios. Ahora, ¿quién era la máxima autoridad en el cielo? Dios.
¿quién es la máxima autoridad en la iglesia? Dios, también. Pero Él funciona en la tierra y en la iglesia a través de la autoridad delegada. Entonces, ¿quién es la máxima autoridad en la iglesia? El pastor, ¿verdad? Yo creo que veamos cosas, porque a veces vemos el ejemplo de Lucifer y decimos, es que claro, se rebeló contra Dios. Pero yo creo que veamos, pasemos de lo macro a lo micro, porque es importante que examinemos cómo es nuestra relación con la autoridad. Porque cuando descubres cómo es tu relación con la autoridad, te vas a dar cuenta que quizás puedes tener o podemos tener los mismos problemas que tenía Lucifer. El error principal aquí es querer ser más de lo que Dios determinó que tenemos que ser. Lucifer quería ser más que Dios. No se conformó con su función. Su función era la de guiar a los demás seres a la adoración al trono de Dios. Esa era su función. Era su tarea. Su tarea era mirar y adorar al que estaba sentado en el trono y todos a su alrededor imitaban lo que él hacía. Pero parece que en algún momento se distrajo y en lugar de mirar al trono, comenzó a mirarse a sí mismo. Y pensó, wow, soy hermoso. Tengo influencia. La gente me sigue. No necesito depender de Dios. Puedo levantar mi trono, hacerlo solo. Y ahí comenzó algo. Se rebeló. Y cuando uno se rebela, divide. Y la palabra división parece muy fuerte, pero la división es muy fácil. Di es el prefijo para dos. ¿Qué quiere decir di? Di dos. Quiere decir dos. División es dos visiones. División es que si la autoridad va para allá y tú vas para allá, estás haciendo división y estás rebelándote. Si el pastor te dice que haga esto y tú haces aquello, te estás dividiendo. Mira, mira que yo no sé cómo estoy aquí. Pero tú sabes la de guerra que le he dado yo a Juan Carlos. Por eso te predico esto, porque yo he aprendido en mis propias carnes de lo fatal que es tener dos visiones. Pero he tenido que aprender y sigo aprendiendo, porque sigo siendo hombre bajo autoridad. Ahora, yo recuerdo, madre mía, pero yo, hasta que el Señor me dijo, pero ¿qué estás haciendo? O sea, por ejemplo, ya cuando uno aprende, Juan Carlos llega y me dice, quiero que ponga la mesa esta, la ponga boca abajo, con las patas para arriba. Me lo ha dicho, ¿eh? Si me lo ha dicho, no me lo tiene ni que explicar. Pero él me lo explica, si él quiere. Si me dice, no haga esto en el culto. O, no, a veces no hace falta ni que me lo diga. Yo ya sé que no le gusta que haga determinadas cosas. Y no me lo tiene que explicar. Simplemente es mi autoridad y punto. Y si quiere me lo explica y si no, no. ¿Entendemos? Porque lo contrario es rebelarse. Lo contrario es división, dos visiones. Si la autoridad tiene una visión y yo tengo otra, división. ¿Entendemos, verdad? Dice Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea, Lucifer cayó en la trampa de querer ser más de lo que Dios determinó que tenía que ser. Otro aspecto importante, escucha, con el que el diablo trabaja, en el aspecto del ser. Hoy Satanás vive en función de atacar la identidad que tú tienes como hijo de Dios. Él quiere atacar nuestra identidad como hijos de Dios. Por ejemplo, lo vemos en el ejemplo con Jesús. Él tentó a Jesús en el desierto, más allá de las cosas materiales o naturales, quería hacerle dudar de quién era. Dice, si eres hijo de Dios, le dijo, si eres hijo de Dios, transforma estas piedras en pan.
En otras palabras, si eres hijo de Dios, cambia lo eterno por las necesidades pasajeras. Cambia lo eterno por pan, algo pasajero. Y también se lo volvió a decir, segunda vez, si eres hijo de Dios, lánzate del templo y Dios te sostendrá, ¿verdad? E incluso citó la palabra, porque Satanás también sabe la palabra, mejor que muchos de nosotros. Tercera vez, si eres hijo de Dios, si quieres la gloria de este mundo, póstrate y adórame. Entonces en ese momento ahí Jesús se levanta y dice, vete, Satanás, porque escrito está. Tú me estás hablando a mí con la palabra, pero yo te voy a contestar a ti también. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces dice que le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Eso está en Mateo 4. Ahora, nosotros tenemos que afirmar nuestra identidad. Y nuestra identidad se afirma escuchando la voz del Padre que dice, tú eres mi hijo amado. Necesitas el amor de Dios. Necesitas sentirte amado por Dios. Y déjame decirte que si Dios pierde el tiempo en a veces meternos el dedo en llagas y en pisarnos callos, es porque nos ama. Él te dice hoy, tú eres mi hijo amado que me da mucho placer, en el cual tengo contentamiento. Y no necesitas probar nada a nadie. Cuando tú sientes el amor de Dios, se acabó el orgullo en tu vida. Porque ya tienes identidad, sabiendo quién eres, ya no necesitas nada. No necesitas demostrarle nada a nadie. Eres lo más grande que se puede ser. Hijo de Dios. Eres lo que eres porque el Padre lo dice y punto. Así que no caigamos en la tentación de sentirnos alguien por lo que hacemos, o por lo que tenemos, o por lo que logramos, sino que simplemente seamos hijos que expresen la imagen del Padre, su semejanza. Amén. Ahora 3 y nos vamos. Se corrompió su sabiduría. Dice que se corrompió su sabiduría. Corrupción significa algo que se descompone, que pierde su sustancia. Algo que en definitiva, cuando algo pierde su sustancia, tarde o temprano deja de ser. Lucifer cayó en el error de creer que tenía que saber más de lo que Dios le dejaba saber. Y así hay más de uno que quieren saber más que Dios. Cuando alguien comienza a caminar en su propia opinión y ya no escucha los consejos, ni respeta los límites tampoco, es cuando comienza a perder la dependencia de Dios. Esto es terrible, porque nuestra dependencia de Dios tiene que ser total. Y no solamente tiene que ser total, sino tiene que ser siempre. Como un niño cuando nace, ¿verdad? ¿Has visto lo dependiente que es un niño? Depende de que lo alimenten, depende de que lo lleven en brazos, depende de que le cambien el pañal, depende de que le cambien la ropa. Así es un niño. Y así es como Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Ahora, cuando somos sabios en nuestra propia opinión, es algo que se ve. Satanás fue sabio en su propia opinión, se rebeló contra la autoridad del cielo. Y bajándolo nosotros aquí para aplicarlo a nosotros, en muchas ocasiones de mi vida yo, sin darme cuenta, he sido sabio en mi propia opinión. No he sabido estar sujeto bajo autoridad. He creído saber más de lo que me correspondía o pensar que sabía más. Pero es un error movernos en esa dimensión. Nuestra actitud tiene que ser la de un niño. Un niño constantemente está aprendiendo. Es humilde. Se enfada de vez en cuando, pero sabe perdonar. No guarda rencor. Es enseñable. Es una esponja. Aprenden cómo, absorben todo. Y esa es la dependencia que Dios quiere que tengamos. Una dependencia de niño. Esa dependencia debe de estar en nosotros todos los días de nuestra vida. Por ejemplo, cada vez que tengamos que hacer algo para Dios, a mí me pasa, yo por ejemplo tengo que predicar la palabra y siento un pellizco, porque es algo que no es solamente ponerme aquí y ponerme a hablar con el micro, apoyándome en las notas que he escrito en mi casa. No, no es eso, es algo más.
Yo tengo que sentir una dependencia de Dios, un sentirme un niño, donde decir, Señor, no creerme que ya, como he predicado 300.000 veces, ya soy sabio en mi propia opinión. Estoy cometiendo un error si pierdo ese pellizco en el estómago. Y cualquier cosa que tengamos, si subimos a ministrar, a tocar, a cantar, a hacer cualquier cosa, cualquier servicio en la iglesia, no perdamos eso. No perdamos la dependencia de Dios, aunque sea para apretar un tornillo en la iglesia. Cada vez que tengamos que servir a Dios, que clamemos desesperadamente al Espíritu Santo para que nos unja, para que nos guíe, para que se manifieste a través de nuestra vida, porque somos débiles, somos hombres y mujeres. Pero ay. ¿Sabes qué pasa? Que a veces crecemos. Llevamos muchos años. Ya crecemos y de repente aparece en nosotros, desarrollamos la confianza propia. Parece que nos volvemos independientes de Dios, como adolescentes rebeldes, ¿verdad? Entramos quizá en esa adolescencia. Creemos que sabemos todo y ya no clamamos igual a Dios, ya no dependemos de Dios, ya no nos quebrantamos igual, ya no dependemos de la misma manera que dependíamos cuando éramos niños. Dile a que tienes ahora, tenemos que ser niños. Nunca debemos de perder esa sencillez, esa dependencia de niños en nuestro interior. Por más que crezcamos y maduremos, el corazón debe ser siempre de un niño. Dice 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Ser como niños no es una sugerencia, es una orden. Y es interesante porque es terrible esto de ser sabio en tu propia opinión, porque cuando empiezas a ser sabio en tu propia opinión, empiezas a dejar de crecer, a dejar de madurar. Te conviertes en un viejo espiritual. No sé si en lo natural pasa algo, que los niños son capaces de aprender 4 o 5 idiomas al mismo tiempo. Eso es imposible para una persona mayor. ¿Por qué? Porque tiene tanto conocimiento almacenado en su cabeza que no coge nada. Y muchas veces nos pasa eso. A mí me pasaba eso. Cuando yo llegué al Señor y el Señor quebrantó mi vida, yo nací en la iglesia y tenía mi cabeza llena de tanta porquería religiosa, de tanta sabia opinión propia, de tantas cosas, que cuando llegué al Señor y empecé a caminar con mis pastores, empecé a caminar dentro de la iglesia, empecé a intentar entender cómo se mueve uno dentro de la iglesia, madre mía, Dios mío. Porque yo me creía sabio en mi propia opinión. Era un viejo de 30 años, con vino viejo. No cogía nada. Nada, no cogía nada. Venía algo nuevo. Esto ya sé hacerlo yo lo hago a mi manera. ¿Qué me va a decir a mí ahora? El pastor me va a decir a mí lo que tengo que hacer. Este pimpollo. Más, pues Juan Carlos, que parecía así un pimpollico, que siempre parece menos, incluso menor que yo, encima de todo menor que yo. Ay. ¿Sabes? Esto se ve mucho, yo lo aprecio porque yo me gusta probar las cosas, ¿no? Probar el corazón. Recuerdo en Murcia, ¿no? En Murcia había una hermana y un hermano. La hermana fue menos, pero el hermano sí que fue heavy, ¿no? Porque, fíjate qué cosa, aquí es donde se ven las cosas, se ven los corazones. Resulta que hacemos un tiempo que teníamos casas de bendición, ¿no? Y a este hermano yo le delego una casa de bendición. Varias casas de bendición y a él le delego la responsabilidad de llevar una casa de bendición junto con eran 2 parejas, para que no estuvieran solos, ¿no? Porque cuando lo dejas solo se suben para arriba y, ¿no? No es broma. Pero estaban ahí y llevando la casa de bendición. Y el Señor nos guía, después de un año aproximadamente, el Señor habla al pastor, nos habla a nosotros, de que vamos a dejar de hacer la casa de bendición. Vamos a dejar, el Señor nos da otra estrategia. Y entonces yo llego y le digo, hermano, tenemos que dejar la casa de bendición, pero necesito que estés en esta área que te voy a delegar y que sirvas aquí a tope porque te hemos hallado fiel en lo de la casa de bendición y queremos que sirvas ahora aquí. Ok,
Y él empieza a desarrollar ese ministerio, algo que yo le delegué dentro de la casa. ¿Y sabes qué? Es curioso, porque su ministerio, eso que nosotros los pastores le delegamos dentro de la iglesia, yo empecé a hacer un seguimiento y vi que iba a menos. A menos, a menos, a menos. ¿Qué pasa este hombre que también estaba con la casa de bendición? De repente, algo que nosotros en la cabeza le hemos delegado, no va a menos. Que llegaba tarde, tenía quejas, no lo hacía bien, tenemos que estar encima. Amigo, hasta que un día me doy cuenta de que él está siguiendo su casa de bendición. Y eso estaba yendo bien, cada vez mejor. Ahí es donde se prueba. Lo suyo, su chiringuito estaba bien, pero lo que nosotros le habíamos delegado iba a menos. Hasta que al final tuvimos que dejar de hacer eso. Se acabó. Vimos que dejamos ese tiempo, cerramos esa etapa, hablamos con él, gracias a Dios ahora está bien y lo entendió que ¿cómo puede ser? Que no te das cuenta que esto es una división. Pero no una división porque él quiera dividir la iglesia, sino, entiéndeme el concepto, dos visiones. La cabeza tiene esta visión y tú estás teniendo otra. Y eso es imposible porque el proyecto, vuelvo al principio, el proyecto como familia espiritual, si no vamos con la misma visión, hay división. No alcanzamos el propósito. Y si fuera tu visión la que es la acertada, pues el Señor se ha equivocado, porque el pastor tenía que ser tú. ¿No? Pues se ha equivocado el pastor. Digo, el Señor se ha equivocado. Así que es importante ser como niños. Porque aquí no es una sugerencia, sino es una orden. Dice Jesús, dejad que los niños se acerquen a mí. No se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Un niño es inocente, dependiente, crédulo, creativo, no guarda rencor, es sincero y también tiene un corazón enseñable. Quiere aprender, quiere enseñar, sabe someterse, sabe estar bajo autoridad. Amén. Amén. Si no puedes decir amén, di ahí. Un niño puede aprender, como he dicho antes, varios idiomas, tiene la capacidad de aprender constantemente. Espiritualmente debemos ser siempre como niños que no nos cansamos de aprender, que no retenemos información innecesaria, que solamente guardamos lo que el Padre nos manda y siempre estamos dispuestos y disponibles para obedecer la voz del Espíritu. Dice Romanos 8:14, un hijo es aquel que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Y esto sirve para cualquier persona que ha crecido o madurado en alguna área de trabajo para Dios. Nunca, de verdad, este es mi consejo, nunca pierdas tu dependencia de la voz del Espíritu Santo. Aleluya. Tengamos muy presentes los consejos de nuestros pastores. Y también un consejo muy bueno. Escucha, un consejo sabio de uno de los más sabios de la historia. Está en Proverbios 3:5-7. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. No nos apoyemos en nuestra inteligencia, ni seamos sabios en nuestra propia opinión. Nunca dejemos de depender de Dios, amén. Y así vamos a seguir siempre creciendo y siendo aquello para lo que nacimos para ser. Amén. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Me gusta como Dios tiene esa misericordia, porque cuando Él nos habla es porque nos ama, es porque tiene misericordia de nosotros. El sueño de Dios no es ver, escúchame, que también, pero a veces pensamos que el sueño de Dios es ver iglesias llenas, pero lo que el Señor quiere es ver ciudades arrepentidas, naciones transformadas. Y para eso tiene que haber un pueblo que esté transformado. El avivamiento empieza por cada uno de nosotros.
Si pasó con Nínive, con un solo profeta, imagínate lo que puede pasar si aquí todos caminamos en una misma dirección y con una misma visión. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, que nos hablas, Señor. Tomamos tu palabra, Señor, la meditamos, la rumiamos, Señor, en nuestro espíritu, y que has hablado a nuestro corazón conforme a nuestra necesidad, Señor. No queremos vivir en oscuridad ni en tinieblas, sino en la luz de tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga. Muy bien.